más posible, más realizable. Incluso hay cuestiones que se están llevando adelante ahora. No hay una agenda solamente de la pandemia, sino una agenda post pandemia, por decirlo de alguna manera. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, otro de los problemas que tenemos en América Latina y que tenemos en nuestro país es la gran concentración habitacional, es decir, nuestros países al tener grandes ciudades o grandes concentraciones urbanas, bueno, producen ¿cómo decirlo? Una forma singularizada de expresión de la cuestión social que tiene que ver con problemas de urbanismo. Entonces, si uno lee consumo problemático, y si quieren leemosle COVID para contextualizarlo mejor, uno leería COVID, consumo problemático, problemas de urbanismo, en función de las situaciones de hacinamiento que tenemos en nuestras ciudades, donde no es tan importante, digamos, si bien lo es, la cantidad de habitantes, pero sí es importante las condiciones de hacinamiento y las condiciones en las cuales se vive. Por ejemplo, en el Chaco, donde están ustedes, o en el AMBA, que sería la ciudad de Buenos Aires, y el conurbano bonaerense, que es el mayor foco, diríamos, en este momento de la pandemia de COVID-19, pero también de otro tipo de problemáticas sociales complejas. Por otro lado, también el problema dialoga con un alto nivel de desempleo, bueno, que fue generado, en mi opinión, sobre todo por los últimos 4 años de desmantelamiento que tuvimos de pequeñas y medianas empresas, industrias, pérdida de fuente de trabajo. Creo que no hay mucho para decir ahí, es estadístico y es verificable desde donde se lo mire. Pero ese empleo o esa pérdida de empleo también tiene que ver con un crecimiento sostenido de los niveles de informalidad, es decir, la informalidad laboral. Y eso también dialoga socialmente con el tema del consumo problemático. No es lo mismo pensar en consumo problemático vinculado con circunstancias donde la certeza del trabajo está presente versus escenarios donde el trabajo está hoy y mañana no puede estar, o el trabajo es solamente un elemento de sobrevivencia. Es decir, nosotros en los últimos años fuimos pareciéndonos cada vez más a otros países de la región en el sentido de la informalidad. Si bien no somos un país donde prevalezca la informalidad, sí somos, desde el punto de vista laboral, mucho más informales hoy que hace 5 años atrás. Entonces eso también complica, si vamos rápidamente al tema del consumo problemático, cómo construimos expectativas o cuestiones vinculadas con el futuro. Es decir, cómo se construye certeza en una perspectiva de intervención, una perspectiva de tratamiento, desde un dispositivo de intervención territorial. Creo que la idea de futuro, la idea de certeza, la idea de seguridades, se ve como erosionada, por usar una palabra rápida, por estas inseguridades que mencionábamos recién, ¿no? Es decir, informalidad laboral, gran desigualdad social, gran concentración habitacional, elementos, gran concentración habitacional en las grandes ciudades. Y por supuesto un incremento en la tasa de pobreza, que si lo planteamos más sociológicamente hablando, diríamos que también vamos a tener un incremento de los indicadores de pobreza en la pospandemia cuando toda esta cuestión termine. Y eso también va a dialogar con el consumo problemático. Entonces, creo que esas cuestiones nos da, yo diría, muy general de un escenario de intervención donde, para decirlo de una manera sencilla y rápida, si hablamos de consumo problemático, estamos hablando de un consumo problemático que hoy está conviviendo con la pandemia de COVID-19, y está conviviendo con otro tipo de problemas sociales, que tienen que ver con el desempleo, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver bueno, con expresiones de la desigualdad, con la alimentación, con la vivienda, etc. Entonces, un primer concepto que me gustaría
compartir y transmitir, si es posible, es la idea de que trabajamos con problemas sociales complejos y que esos problemas sociales, si el consumo problemático lo entendemos como un problema social complejo, en realidad no es un tema aislado, es un tema que todo el tiempo está dialogando con otros problemas. O sea, cuando estamos interviniendo frente a una persona que padece consumo problemático de sustancias, me parece importante también aclarar que no solamente estamos trabajando con ese tema, sino con un conjunto de circunstancias, con un conjunto de problemas sociales que todo el tiempo nos están interpelando, a veces tenemos capacidad de resolución, a veces no, y creo que son tantos que es muy difícil que los podamos abordar todos, e incluso en esa complejidad pertenecen a diferentes sectores. No sé si soy claro en lo que estoy planteando, pero de repente, los que tenemos, mi experiencia tiene que ver con consumo problemático y fundamentalmente con consumo problemático y salud mental. Entonces, en ese sentido, cuando estamos trabajando, para hacerlo más sencillo, si quieren, no tan específicamente consumo problemático, estamos trabajando con una persona que tiene un problema, tiene un padecimiento subjetivo vinculado con una problemática de salud mental, no estamos trabajando con esa problemática, sino que estamos trabajando con contexto, trabajando con su espacio microsocial, con su grupo de pertenencia, con lo que implica su grupo de pertenencia. Y lo que implica también, agregaría la representación social que la persona que padece el problema de salud mental o de consumo problemático tiene con respecto a ese tema. No sé si me explico, pero bueno, lo digo de otra manera. Frente a una circunstancia, digamos, bien asistencial, sin hablar de lo preventivo, sin hablar de abordaje territorial, bien desde el punto de vista asistencial, eh, estamos frente a un sujeto que tiene una percepción acerca de lo que le está pasando, que no necesariamente es la misma que tenemos nosotros, que no necesariamente es la misma que tiene el equipo, ni es necesariamente la misma que tiene su grupo de pertenencia, su grupo de referencia, su familia o quien lo acompañe en este proceso. Lo que implica que en esta complejidad que me gustaría profundizar, tenemos que trabajar, en mi opinión, con esos diferentes niveles de comprensión y explicación del fenómeno que se nos presenta como tema. Y creo que esto es útil, puede ser útil como para pensar no solamente el consumo problemático, sino cualquier otro tipo de problemática social que abordemos, porque vamos a encontrar esas interrelaciones. Y también en esas interrelaciones, y acá esto se ve con claridad dentro del consumo problemático, aparece la visión, decíamos antes, que la persona tiene. Y yo agregaría ahora que la sociedad tiene. ¿Sí? Cómo existen procesos de, llamémosle, de estereotipia y de estigmatización que también van a construir ese sujeto de intervención. Y esos sujetos de estereotipia y de estigmatización que construyen sujetos de intervención son locales, no son si bien responden, en nuestra opinión, a parámetros generales, se territorializan y vuelven a ser resemantizados a nivel microsocial. Entonces, no sé si voy muy rápido en lo que estoy diciendo, pero la idea es proponernos pensar una lectura en 3 niveles, es decir, el consumo problemático en un escenario de intervención complejo, como el que empezamos a relatar, después podemos hablar un poco más de eso si quieren, que se resignifica en el territorio y vuelve a ser resignificado en la cotidianeidad del sujeto, de la persona que padece este tema. Y ahí tenemos una clara relación de cómo lo macro social dialoga con lo micro social. Y cómo cuando estamos interviniendo, seamos psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, psicopedagogos, todos los que intervenimos socialmente, estamos trabajando con lo macro desde lo micro. Es decir, no trabajamos con el número estadístico, que sería más un tema sociológico, es decir, cuántas personas con consumo problemático hay en esta región de la Argentina, sino que estamos trabajando con el casillero, estamos trabajando con esa persona, con su padecimiento, con su circunstancia, y con su circunstancia construida, diría yo, en esos 3 órdenes, vuelvo a mirar lo macrosocial, lo mesosocial, lo decimos más técnicamente, que sería lo territorial, y lo microsocial. En ese punto, mi campo
se vincula, bueno, con las ciencias sociales. Mi campo son las ciencias sociales. Ahí hay algunas escuelas que sirven como para pensar elementos para profundizar. Ahí que yo las enuncio solamente porque no tenemos mucho tiempo, pero es una invitación a mirar un poco el interaccionismo simbólico y cómo esto se construye, esta idea de que es un adicto, como se dice generalmente o se decía generalmente, se construye a través del sentido común. Y ese sentido común, cómo se construye a partir de contactos intersubjetivos, a partir de un juego de intersubjetividad. Esa escuela, que es una escuela conocida, sobre todo que es un punto de encuentro para mí entre el campo de la salud mental y las ciencias sociales, y yo lo vuelvo a nombrar, interaccionismo simbólico, es la escuela de donde proviene Irving Goffman, es un clásico en salud mental. Cuando pensamos en internaciones, pensamos en el libro Internados de Goffman, que es un libro de la década del 50, que sigue siendo útil, en mi opinión, como para pensar lo que implica un proceso de internación en un hospital psiquiátrico o en una comunidad terapéutica, por ejemplo. Es decir, cómo la institución construye subjetividad. Creo que eso Goffman nos sigue, Goffman murió en el 82, 1982, hace ya muchos años, pero ya nos está enseñando cómo se construye subjetividad desde un dispositivo. Y creo que es una pregunta interesante para hacernos nosotros. Nuestros dispositivos de intervención, ¿qué tipo de subjetividad están construyendo? ¿Están construyendo una subjetividad liberadora o están construyendo una subjetividad que ratifica ese sujeto en tanto persona que tiene consumo problemático de sustancias? Y esa posición, creo, esa perspectiva, es fundamentalmente ideológica, es decir, cómo nos paramos frente al tema, y dentro de un rato vamos a charlar un poco sobre eso. Pero sigamos un poco hablando de algún fundamento teórico a lo que estoy planteando, y mencionábamos al interaccionismo simbólico. Y en ese aspecto digo, bueno, me parece útil Goffman y todos los que pasamos por algún momento por el interés de estudiar, por ejemplo, procesos de estigmatización. Bueno, el libro de cabecera, que es un libro chiquitito, pero es un libro bastante fuerte y es el primero que usa esa palabra, justamente también es de Goffman, que se llama Estigma, y es bastante útil y todos lo conocemos. Incluso, si recordamos un poco nuestro paso por la facultad, seguramente todos tuvimos algún contacto con el famoso libro La construcción social de la realidad de Berger y Luckmann. Entonces, eso también es interaccionismo simbólico. Más allá de nombrar autores y no ponerme aburrido con eso, no quiero cansar con cuestiones teóricas. ¿A qué apunta todo esto? A pensar que hay digamos, una construcción de subjetividad, hay una construcción de sentido común que construye a ese otro en tanto sujeto de intervención. Y también nos construye a nosotros en tanto sujetos, personas que operamos en este campo. ¿Qué se espera de nosotros? También está muy instalado socialmente. Desde el punto de vista del sentido común, ese sentido común se alimenta desde lo mediático, no solamente desde lo mediático uno piensa en noticieros, no solamente desde allí. Se plantea desde distintas formas de expresión de relatos, como puede ser el cine, la literatura, hasta las artes plásticas, si ustedes quieren, son constructoras de esta forma de subjetividad. Y creo que en eso coincidimos con muchos autores que provienen del psicoanálisis, la construcción de subjetividad y la subjetividad es un campo de disputas, un terreno de disputas. Es sencillo recorrer algún texto de Alicia Stolkiner o de Jorge Alemán. Fíjense, estoy mencionando dos psicoanalistas, bueno, Alicia tengo la suerte de conocerla, a Alemán no, pero digo, estos autores nos enseñan mucho en ese sentido, no solamente a los psicoanalistas, sino que también, o a los psicólogos, sino que también nos aportan mucho a lo que intentamos pensar socialmente. Un tema que creo que es de época, que es la construcción de subjetividad. Porque la construcción de subjetividad también tiene mucho que ver con cómo pensamos el tratamiento, con cómo se construye, digamos, hay un pensamiento imaginario frente al problema que queremos abordar. Y también hay una construcción de subjetividad con respecto al contexto, con respecto al escenario de intervención, que es un poco el título
o uno de los títulos que le pusimos a este encuentro. Es decir, fíjense cómo hay estereotipia, o hay estereotipos estigmatizantes con respecto no a las personas solamente, también con respecto a los barrios. O no vemos eso en las instituciones. Viene de este barrio, y si viene de este barrio, ya corre con menos ventaja, por decirlo de alguna manera. Y no sé cómo están ustedes en el Chaco, pero yo en mi trabajo, si puedo recopilar, digamos, análisis de mi trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, en un hospital de emergencias psiquiátricas, llamado Torcuato de Alvear, que tal vez conozcan, uno ve que el trato que la institución tiene para la persona que proviene de un sector de la estigmatización geográfico, territorial de la estigmatización, no es el mismo que tiene una persona que proviene de un barrio de los considerados, entre comillas, 6 comillas de cada lado, aceptables, normales, etc. Entonces, vuelvo a decir, en la estigmatización, la estereotipia y la vinculación de sujeto-droga no solamente pasa por la persona, sino también pasa por, en la construcción social de la realidad, como diría Verbe y Luhmann, en la construcción de subjetividad, también pasa por el territorio, por el barrio, para decirlo de una manera más sencilla y más rápida. Y eso, bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, pero sí ya es una pregunta de intervención. O sea, ¿cómo trabajamos ese barrio para que no ratifique el estereotipo? Y cómo trabajamos ese barrio en función de cómo la sociedad pueda ver diferente a ese lugar a cómo lo ve. Y ahí, bueno, experiencias en ese sentido tenemos. Hay experiencias que pueden ser compartidas, qué sé yo, me viene a la cabeza ahora la experiencia de Piedrabuena, es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que hay una experiencia de hace más o menos unos 12 años, si no recuerdo mal, en la cual tuve la suerte de participar, digamos, activamente participar en esa experiencia, donde un barrio que es totalmente estigmatizado, porque es de la zona sur, es un barrio de edificios, de monoblocks, tipo Fuerte Apache, seguramente le suena más el estilo de Fuerte Apache, pero en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires. Fuerte Apache, en realidad no es su verdadero nombre, es Ejército de los Andes, o Carlos Mujica, pero bueno, no importa. Fuerte Apache es del conurbano bonaerense, no es de la ciudad de Buenos Aires. Estoy mencionando de la ciudad. Y ahí un grupo de jóvenes se pusieron a hacer arte dentro del barrio. Empezaron a hacer murales. eh, bajo algún tipo de supervisión de gente de las ciencias sociales y gente del campo psi. Y los murales empezaron a cambiar la forma del barrio, empezaron a dar otro sentido. Entonces la gente que habitó ese lugar se vio de otra manera, y la gente que estaba fuera de ese lugar empezó a ver al barrio de otra manera. Hoy ese barrio forma parte de la noche de los museos en la ciudad de Buenos Aires, o sea que es un barrio el cual se va de noche, cuando se abren, ahora estamos en pandemia, pero cuando en situaciones normales se abren los museos toda la noche y uno puede recorrer el museo que quiera de forma gratuita. O sea, ese barrio, por una intervención territorial, se transformó en un museo en sí mismo a partir de la calidad de los murales que empezaron a hacer este grupo de jóvenes que eran pibes de barrio, que no tenían mucha formación en artes, pero la fueron a buscar, la formación en artes, y también fueron a buscar el sentido. Digo esto nada más que a modo de ejemplo de cómo es posible trabajar el territorio, no solamente hacia adentro, sino también, cuando pensamos eso, cómo el territorio puede dar señales hacia afuera. Yo recuerdo, no quiero cansar con esto, pero recuerdo que la primera vez que fui a, em, a ese barrio, tenía que ir con una especie de, ¿cómo decirlo? Con una especie de contraseña, porque ningún taxista me llevaba, entonces tenía que darle un cruce de calles que era un poco engañoso, que me dejaba 5 cuadras del lugar y, me permitía ir. Hoy el acceso es mucho más amigable, por decirlo de alguna manera. No sé si vamos bien,
por este lado, pero digo, esto es relacionar escenario, con la complejidad del escenario que estábamos planteando antes, un poco vincularlo con consumo problemático, un poco vincularlo con el tema del prejuicio, y también pensar que cuando trabajamos con consumo problemático estamos trabajando, si hablamos de la ciencia social, estamos trabajando desde un problema social. Un problema social es algo que una sociedad considera que es un problema social. Es decir, la sociedad considera hoy que el consumo problemático es un problema social, o que el consumo es un problema social. Pero mañana puede pasar que esto no sea así. No sé si soy claro. Yo decía hace 20 años, uso de marihuana en forma recreativa en la provincia de Buenos Aires y era, qué sé yo, tal vez me internaban en una comunidad terapéutica. Hoy se está discutiendo en el Congreso eso. Y hoy, digamos, el consenso sociocultural que existe, incluso a nivel mundial, es que la marihuana está más cerca de ser algo más recreativo de algo que se relacione directamente con el consumo problemático. Entonces, pero bueno, por eso hablo de esta construcción social de la realidad y cómo también esa construcción es histórica y cómo también eso nos sirve para entender, para poder pensar tal vez que trabajamos con sujetos históricos sociales, es decir, no trabajamos con alguien aislado, sino que estamos trabajando con una persona que es producto de una biografía, que es producto de una historia, que esa historia va construyendo factores condicionantes, predisponentes y desencadenantes que pueden hacer que el fenómeno ocurra, pero ojo, esa persona es una persona situada, es una persona en contexto, no es una persona que está en un laboratorio, no es una persona que está en un tubo de ensayo. Entonces el contexto va a tener mucho que ver con la construcción de esa persona en términos de subjetividad, de estigmatización, también de problema social. Es muy sencillo pensar esto, digo, a modo de ejemplo. No es lo mismo tener 6 años de edad, 6, estar en primer grado de la escuela primaria en el 2010 que tener 6 años en el 2015 en la Argentina. Son dos realidades totalmente diferentes. Porque lo que me rodea cuando tengo 6 años en el 2010 es un país, y el país que me rodea en el 2015 es otro país y en el 2020 es otro país. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Es decir, las circunstancias que construyen mi biografía, que no dependen de mí, que no tienen que ver con mi, eh, que no son manejables por mí, por decirlo rápidamente, también interjuegan, también se inscriben, digamos, en mi historia social, por llamarlo de alguna manera, en mi historia de vida o en mi biografía. A mí me gusta más el concepto de biografía, pero bueno, sería para charlarlo de esto en otro momento. Entonces, vuelvo a esto. Cuando trabajamos con problemas sociales, el consumo problemático, entenderlo como problema social, entenderlo como algo que es visibilizado como problema social. Y para que sea visibilizado como un problema social, debe ser reconocido por un importante grupo de la sociedad como problema social. Si no, no está como problema social. Ni siquiera hablaríamos de otras cosas. ¿No? Fíjense, si me permiten, para dar un ejemplo rápido, y a ver si nos entendemos mejor, diría, por ejemplo, yo digo violencia de género. Me fui de consumo problemático. Hablo de violencia de género. Si hoy digo violencia de género, creo que rápidamente entendemos de lo que estamos hablando y rápidamente veríamos esto como un tema, problema, un tema de trabajar. Pero si nos hubiésemos encontrado hace 25 años atrás, yo decía violencia de género, no era tan rápida, digamos, tan rápido el acuerdo en función de reconocer este tema como un problema. ¿Qué pasó ahí? Es una cuestión de visibilidad, es una cuestión de cómo se visibiliza, es una cuestión de cómo se construye socialmente ese tema. Y a partir de que existe ese tema, en tanto tema reconocido como problema por la sociedad, ingresa a la agenda pública, para decirlo más técnicamente, es decir, hablamos de él, pedimos respuestas con respecto a él, y ese ingreso a la agenda pública va a generar eh, leyes, disposiciones, dispositivos de intervención, y ahí es donde se construyen los dispositivos de intervención, es decir, en violencia de género y en consumo problemático.
eso me parece interesante también como para pensarlo, que las cosas no son naturales, no caen naturalmente. Todo es producto de una construcción social y producto de una construcción tremendamente política también, donde hay una fuerte, y si hablamos de un problemático, sería una de las cosas que más me interesa de este tema, es el altísimo contenido político que tiene el consumo problemático. Desde donde lo miremos, de su construcción histórica, este, desde qué está bien y qué está mal, desde quién dice que está bien y qué está mal, desde las cuestiones geopolíticas, desde cómo el consumo problemático pudo haber servido para, eh, digamos, guardar dentro de instituciones a un enorme ejército de jóvenes durante la década de los 90. Hay un montón de cuestiones como para conversar en ese punto y para poner en cuestión el tema de la internación compulsiva, por ejemplo, en consumo problemático. Es un punto de vista, pero también es un punto de vista ideológico y es un punto de vista político. Entonces, como para ser ordenado, digo, entenderlo como problema social, entenderlo como algo que es reconocido, como algo que es reconocido por una parte importante de la sociedad. A partir de que es reconocido, visibilizado, ingresa en la agenda pública, y a partir de que ingresa en la agenda pública, construye, desde ahí se construyen, mejor dicho, para decirlo rápido, dispositivos de acción, que son dispositivos de intervención. Entonces, nosotros estamos trabajando en un dispositivo de intervención desde el punto de vista de cómo es, de su sentido, de su horizonte de intervención, de aquí, con quienes trabaja, también tiene que ver con construcciones sociales, con luchas sociales, con pujas sociales, con discusiones sociales y con una construcción de subjetividad. Por eso me parece interesante utilizar un concepto de dispositivo. La palabra dispositivo se usa mucho, está como de moda, y bueno, yo ahí invito a que veamos un poco la noción de dispositivo desde Deleuze, por ejemplo, desde Foucault, donde ahí entendemos la complejidad de la palabra que estamos usando. Soy claro ahí, creo, ¿no? Es decir, ¿un hospital es un dispositivo? Sí. ¿Un dispositivo es por qué? ¿Y por qué es un dispositivo desde lo arquitectónico? Es un dispositivo, porque lo arquitectónico me está diciendo algo. Me está diciendo algo en el sentido si las paredes son altas o las paredes son bajas. Me está marcando una forma de circulación. Eso también es un componente de ese dispositivo. Me está diciendo quiénes usan un tipo de vestimenta y quiénes usan otro tipo de vestimenta. Eso también es componente del dispositivo. Me está hablando de qué discursos prevalecen, y eso también es componente del dispositivo. Entonces, el dispositivo es la relación que existe entre distintos componentes, y si voy a lo Foucaultiano, diría estas relaciones son de poder. Si voy al pensamiento de Deleuze, que a mí me interesa un poquito más, diría esas relaciones están construidas desde el deseo. Y me parece que es, bueno, para charlarlo, para pensarlo, la relación deseo, consumo problemático, no con el tema del desear drogas, sino del deseo en el tratamiento. Cuando estamos, somos sujetos deseantes, dice Deleuze, y cuando eh, pensamos una perspectiva de intervención vinculada con el consumo problemático, si sigamos en ese campo, también hay un deseo por parte nuestra en función de qué esperamos como resultado de lo que estamos proponiéndonos desde nuestra propia intervención. Entonces, el deseo, si voy al punto es lo que mueve los componentes del dispositivo. El poder es lo que mueve el componente del dispositivo si voy a Foucault. Digo esto nada más que a modo de ejemplo, como para que nos pongamos un poco, como para aclarar, a que ponernos de acuerdo, porque estoy hablando yo solo, para aclarar un poco lo que uno dice cuando dice dispositivo, cuando dice, bueno, deseo, en dónde lo dice, desde dónde lo dice, y por qué lo está y por qué lo está diciendo. Entonces, tendríamos eso, y eso marca nuestro lugar de intervención, esto que decíamos antes, ¿no? La construcción de problema, su ingreso a la agenda pública, su incorporación a los dispositivos institucionales, y desde allí este, construimos nuestra intervención.
Es decir, que la intervención está atravesada por todas estas cuestiones que a veces no las vemos. A veces nos parecen como naturales, no sé cómo decirlo, bueno, como que siempre estuvieron ahí y siempre van a estar ahí. En realidad todo eso está en movimiento, desde la subjetividad de los actores con los cuales trabajamos, desde la lógica de poder que existe en las instituciones y de lo que está pasando en el contexto en el cual nos ubicamos. Tanto a nivel del microcontexto que sea la institución, el territorio en el cual estamos trabajando y lo que está ocurriendo lo que esté ocurriendo a nivel macro social. Eh, bueno, eso sería como para empezar a conversar, para plantear algunos títulos nada más y ubicarnos un poco en, bueno, la construcción social del problema. Eh, con respecto a escenarios de intervención, agregaría a los datos que di al principio, que son los datos de la CEPAL. Hay un documento de la CEPAL que es de libre acceso, uno puede ingresar, lo googlea y aparece, es un PDF, la CEPAL conviene, bueno, yo estoy suscrito, uno se puede suscribir gratuitamente y uno va recibiendo novedades y nos da una idea de qué ocurre a nivel macrosocial en nuestro continente y obviamente en nuestro continente y en nuestro país. Cuando hablábamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos de bueno, los efectos de la pandemia, cómo se llega post-pandemia, cómo esto incrementa la desigualdad, pero también la CEPAL dice la importancia del Estado, cosa que mencioné al principio, y que sí se espera como respuesta a nivel mundial, pero sobre todo a nivel latinoamericano, por esta cuestión de la desigualdad que planteábamos antes, una fuerte presencia del Estado en la pospandemia. Es decir, el Estado parece como el garante de la protección social a nivel, a nivel de la región, en países que se han olvidado del Estado, como Chile, por ejemplo, o que están desmantelando un Estado que habían empezado a construir, como Brasil. Pero bueno, digo esto como dato. Pero si vamos a temas más micro, más macro sociales, pero que impactan por ahí también en lo micro o más en micro, hablaría también de una fragmentación social. Creo que cuando uno se propone trabajar con las relaciones sociales que rodean a una persona que padece consumo problemático de sustancias, es decir, intenta trabajar con su trama social, incluso en salud mental también, no hace falta pensar solamente en consumo problemático, o en general en intervención, siempre intentamos trabajar con las tramas sociales, con los vínculos y con los lazos. Yo diría, los vínculos dialogan mejor con la psicología y los lazos sociales dialogan mejor con las ciencias sociales. Y es totalmente complementaria una visión y otra misión. Pero digo, cuando uno va ahí se encuentra con una fragmentación social. Y ahí, bueno, cuando uno dice fragmentación social, la pregunta inevitable es, bueno, ¿qué es lo que se fragmenta? Y justamente diría yo lo que se fragmenta es el lazo social. Si estamos en sociedades, eso es un tema mundial. En la opinión de muchísimos autores, la vamos a encontrar relacionada con el neoliberalismo. El neoliberalismo es llamémosle una corriente económica, social, política e ideológica que se impuso en el mundo hace más de 50 años. El neoliberalismo lo que ha logrado es fragmentar sociedades, no solamente la nuestra. El mundo que vivimos es un mundo fragmentado. Entonces ahí ya aparece otra pregunta de intervención, es decir, ¿cómo trabajamos lazos sociales fragmentados? Es decir, el lazo social ya se torna pregunta, tema de intervención, en tanto la necesidad de trabajar en su posibilidad de construcción de pertenencia, identidad, es decir, cómo reconstruir una sociedad, cómo construir una sociedad que fue destruida por el mercado, que viene siendo destruida por el mercado desde hace décadas, donde el mercado es más importante que la sociedad en sí misma. Donde, como ocurre en Perú en este momento, voy a tener acceso a hacerme un test si lo puedo pagar. Voy a tener acceso a la asistencia si la puedo pagar.
¿Y cómo ocurre, digamos, en nuestro continente? Entonces, eso implica una idea de fragmentación social que también, bueno, se fragmenta, implica una fragmentación, como decíamos recién, desde las políticas sociales. Entonces, un mundo fragmentado es un mundo bastante complejo, donde no hay idea de sociedad, no hay idea de un todo social. Y cuando hablamos de consumo problemático, esto se hace más complejo todavía, porque al no haber sociedad, empieza a haber una pérdida de sentido, se pierde el para qué. O sea, la propuesta de lo de proyecto, bueno, tengamos proyectos de trabajar, tengamos proyectos de estudiar, tengamos proyectos de hacer esto o aquello, ¿para qué? No es lo que escuchamos en los tratamientos, díganme ustedes. No, bueno, no me lo van a decir ahora, están todos silenciados. Pero digo, pensémoslo. Este, incluso, no sé cómo lo ven, pero hasta a veces insistir con el proyecto, con esta idea de futuro, en un mundo marcado por la incertidumbre, la fragmentación social, termina siendo mucho más angustiante para ese otro, en el cual intentamos pensar o creemos que planteando un proyecto, una idea a futuro, lo vamos a aliviar o vamos a construir un camino a seguir. Entonces, eso nos marca, bueno, en este caso yo estoy teniendo un posicionamiento con respecto a cómo uno piensa este tema desde el punto de vista de la asistencia, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la intervención territorial y desde el punto de vista de cómo se piensa el problema en general, por qué existe, qué condiciones tiene, etc. Entonces, no hay una sola visión, creo que queda claro eso, me parece importante remarcarlo, no hay una sola visión con respecto al consumo problemático de sustancias. Es un error mediático, es un error del sentido común, es más de crónica periodística. Cuando empezamos a investigar este tema, creo que todos sabemos que hay distintas ideas de tratamiento, distintas ideas de persona que padece consumo problemático, hay una visión moralista, etcétera, que es sistematizable, incluso si tenemos tiempo podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, decíamos de vuelta pensando en el contexto, un mundo desigual, fragmentado, con una gran dosis diría yo, de incertidumbre, eh, donde esa fragmentación también aparece en los equipos de trabajo. No sé cómo lo están viviendo ustedes, pero si yo miro los equipos de trabajo, los cuales trabajo en el campo de la supervisión, que son equipos interdisciplinarios, con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, se encuentra una fuerte tendencia a la fragmentación desde las políticas públicas. Eso es lo que uno ve en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que los psiquiatras hagan esto, que los psicólogos hagan esto, que los trabajadores sociales hagan aquello, y que los terapistas ocupacionales hagan aquello, que los enfermeros hagan aquello otro. ¿Quién ordena el sentido de cada uno del que hace cada profesión? Es como una especie de sentido común que va a estar muy manejado. En este momento, yo diría de una perspectiva crítica, hay una fuerte influencia de lo que se llama neurociencia o medicina basada en la evidencia y esas cuestiones que patinan cuando hablamos de consumo problemático. Porque ahí es el terreno donde todo se hace complejo, porque ahí se entrecruza la biografía, ahí es donde se producen los diálogos más intensos, se hacen necesarios y se producen los diálogos más intensos entre diferentes campos de saber. Entonces, bueno, eso también es contexto. Digamos, políticas públicas que son sectoriales y que apuntan a la solución mágica de la neurociencia, bueno, es una forma ideológica y política también. Yo recuerdo, me estaba riendo un poco, recuerdo hace unos años ustedes, no sé si algunos son, bueno, no conozco las profesiones, pero hay una cuestión que yo siempre digo cuando hablo con gente que está en el campo de la salud mental, es que hay que hacer que es como cuando los musulmanes una vez en la vida dicen hay que ir a la Meca. Bueno, en salud mental yo creo que en Argentina una vez en la vida hay que ir al Congreso de APSA de Mar del Plata.
eso es como que no se puede perder. En el sentido de que, bueno, ahí uno entiende un poco la importancia que tienen los laboratorios, por ejemplo, manejando la cuestión, y cómo los laboratorios construyen un elemento publicitario que es como la Expo Agro, digamos. Es comparable con la Expo Agro que se hace en el norte de la ciudad de Buenos Aires, donde se muestra todo el poder de la soja de la Argentina. Acá se muestra, yo les digo, hay que percibir eso. Yo digo, bueno, yo fui invitado 2 veces a ese congreso, eh, y viene a esto, ¿no? Me acuerdo que en una mesa estuve donde había una persona que hablaba desde este saber llamado neurociencia, y decía que la cocaína producía una cicatriz en los neurotransmisores. Y yo decía, bueno, yo pensaba, hay que tener mucha fe para creer en eso, porque es muy difícil ver un neurotransmisor y es muy difícil ver una cicatriz de un neurotransmisor, por lo menos hasta ahora. Y si lo hubiese, también habría que ver qué sentido tiene. Pero bueno, esta persona basaba su tratamiento desde esa perspectiva. Pero eso es ideológico y es político y es un posicionamiento. Y creo, insisto con lo que dije antes, estas cuestiones y estas complejidades se hacen más visibles en este campo del consumo problemático, que es realmente apasionante, en mi opinión, es apasionante por todo lo que condensa, por todo lo que condensa, por todo todo lo que significa y lo dificultoso que es trabajar en él, donde siempre fue dificultoso trabajar, porque distintas épocas hubo distintas formas de presentación del problema que también lo hicieron difícil de abordar. Pero bueno, en ese sentido también diría, si contextualizamos un poquito más, nos encontramos también estamos hablando de consumo problemático en un contexto de pandemia, y en un contexto de pandemia implica otras formas de padecimiento. El padecimiento pandemia es un padecimiento que no lo teníamos, no lo estudiamos, no lo conocíamos, no está en ningún manual, no está en ninguna materia, no es contenido de nada. Estamos ahí viendo qué pasa con eso. Tenemos algunas que hemos recurrido a textos, seguramente ustedes también, vinculados con catástrofes, pero no es lo mismo, porque es un fenómeno que nunca, si bien existieron epidemias grandes y pandemias grandes, nunca se registró, ni nunca la vimos en directo a nivel mundial, como la estamos viendo ahora por televisión, y tenemos el número de casos todos los días y lo que eso implica en nuestra subjetividad. Entonces digo, también el consumo problemático dialoga con esa cuestión y con las dificultades que esta cuestión tiene, porque la pandemia me dice, bueno, hay que estar aislado, pero ¿qué significa estar aislado si tengo un trabajo precario y si tengo un trabajo informal? ¿Puedo recibir apoyo de Estado? Puedo recibir apoyo de Estado. ¿Me alcanza ese apoyo de Estado? ¿Me puede alcanzar o puede no alcanzarme? Depende de las circunstancias, depende de un montón de cuestiones que, en definitiva, el común denominador es incertidumbre. Es incertidumbre. No sé hasta cuándo voy a poder seguir manteniendo esto o aquello. Entonces, creo que esto sirve como para pensar la salud mental, no solamente el consumo problemático, pero creo que estos elementos chiquititos que estamos mencionando, o enormes que estamos mencionando, pero son elementos, dialogan con este tema. Incluso como el aislamiento implica dificultad de socialización, o cómo se trabaja el tema de la escolarización, por ejemplo. Es como si la escuela socializaba y ya tenía dificultades de socialización, ¿cómo socializa ahora? ¿Y qué papel está cumpliendo? Porque por lo que nosotros venimos trabajando, que hemos desarrollado algunos pequeños proyectos de investigación en la provincia de Buenos Aires, focalizando en el conurbano bonaerense, lo que sí vemos es que la escuela pública aparece con mucha más fuerza que la escuela privada. ¿Por qué? Porque la escuela pública es mucho más contenedora. La escuela pública está ahí llamando por teléfono qué pasó con el chico que no se conectó, con el chico que no mandó su trabajo, con todas las dificultades que implica la conectividad que seguramente ustedes tienen y que también están en el conurbano. Yo soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata y tenemos estudiantes que comparten el celular con su familia y tratan de cursar una carrera de esa manera, que es totalmente precaria. Pero digo, si hablo de mi propia experiencia
nuestra experiencia como cátedra, como equipo de cátedra, nosotros, si un estudiante, nosotros pedimos un ejercicio, usamos el correo electrónico, si no contesta el correo electrónico le mandamos un WhatsApp, si no contesta el WhatsApp lo llamamos por teléfono. Incluso si sabemos o nos plantea que tiene posibilidades de acceso por el tema de los datos en el teléfono o la de internet a los materiales que usamos, hay integrantes del equipo de cátedra que llevan los materiales en bicicleta a la casa. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos en la unidad de cátedra, ¿por qué no hacíamos esto antes? O sea, ¿por qué antes no? Y ahora sí. Porque antes no pensábamos esas cosas. Y bueno, digo, la pandemia también nos enseña esas cosas, pero eso también implica, bueno, una serie de cuestiones que marcan el contexto. No quiero llevar la presentación a esa cuestión, pero me parece importante. ¿Por qué digo diferencia entre la escuela pública y la escuela privada? Es muy sencillo. La escuela privada, por lo menos lo que vemos en el conurbano, la escuela privada, para justificar la cuota, todo el tiempo da tarea. La escuela pública da menos tarea, pero hace más contención. Y en este contexto me parece que es mucho más importante la contención que la tarea. La tarea se puede recuperar después, y la tarea no sabemos cómo funciona en la virtualidad. No sé, si quieren algo un poco más amable, no tan dramático, otra vez hablábamos con una madre que nos contaba que su hija, de chiquitita, de 8 o 9 años, se ponía en el Zoom, así como estamos nosotros ahora, y cuando el maestro hacía una pregunta que ella no sabía contestar, ella se congelaba. O sea, se ponía dura como para, bueno, para como decir, bueno, falló la conexión, entonces por eso no contesta. O sea que, bueno, todo nuevo, y interesante, ahora dramático, tremendamente dramático. Pero sí nos está enseñando muchas cosas, creo. Nos están enseñando muchas cosas. Y diría, en salud mental, bueno, nueva forma de padecimiento, incertidumbre, los problemas de aislamiento. Fíjense, no sé cómo lo habrán visto ustedes, pero por ejemplo, cuando empieza el aislamiento se incrementan los casos de violencia intradoméstica y la violencia de género. Entonces hicimos un pequeño trabajo la pregunta era, con trabajadores sociales, ¿cuál es el principal tipo de demanda que están teniendo en este momento? En los primeros 3 meses. Y la demanda tenía que ver con violencia y con alimentación. Y eso también es lo que estamos viendo en términos que también forma parte del escenario de intervención, que también forma parte del contexto, que tiene que ver con bueno, las desigualdades, el acceso a la alimentación, bueno, lo que veníamos planteando, ¿no? Y las transformaciones en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, el temor, el temor a enfermarse, el temor a morir en soledad. Y eso atraviesa todos los sectores sociales. No es un tema pero también atraviesa todos los sectores sociales, pero también, diría yo, en la singularidad de cada sector. Pero bueno, esto es más contexto y bueno, quería cansar con el tema de contexto, si bien estamos hablando, creo, un poco también de consumo problemático y nos queda 1 hora, podríamos también conversar algunas cuestiones conceptuales con respecto al consumo. Yo tengo, mi computadora dice que son las 17:02. ¿Quieren que paremos unos minutos o que sigamos? Sí, háganme una seña, no sé cómo comunicarme. O Venimos, Josefina, decinos. acá estoy, venimos perfecto, Alfredo, así que me parece que podemos continuar, a menos que vos quieras tomarte ¿Seguimos un momentito. esto? Bien. En No, silencio, pero nos estamos riendo un montón con tus acotaciones. no pienso consumir nada ilegal, así que por lo menos estas 2 horas. Así que, Bien, seguimos acá atentos a la bien, escucha. continuemos un poco. Después dejaremos tipo unos 15 minutos, 20 para preguntas. Yo veo un montón de comentarios, pero no tengo tiempo de estar leyéndolos porque me Sí, pierdo. todos dicen seguimos, Hablo, seguimos, hablo seguimos, por favor, Siga, así siga, que siga. siga el baile.
hay muchos referees de fútbol, ¿no? Siga, siga, un futbolero. Bien. Con respecto a algunas cuestiones de aproximaciones conceptuales, creo que vale la pena repasar bueno, que este tema, cuando estamos hablando de consumo problemático, no es un tema que aparece de golpe, que es un tema que tiene una historia. No vamos a hablar de historia de consumo problemático porque es muy largo, pero sí podríamos pensar que hay distintas maneras de comprender y explicarlo. Seguramente conocen, o si no, lo menciono. Hay como distintas formas de entender este tema, como decíamos recién, y hay un viejo trabajo que es de la década de los 70, eh, que lo que plantea es que, bueno, hay una modalidad que la llama ético-jurídica, médico-sanitaria, psicosocial, sociocultural, y bueno, y hoy hablaríamos de modelos multidimensionales. Es decir, ¿cómo se comprende y se explica el problema? Es la pregunta. El tema, diría yo, que esto está en muchísima bibliografía, se usa en muchísimos cursos. Me parece que lo interesante de esto es ver cómo todas estas perspectivas conviven. Lo multidimensional de este contexto, de este siglo XXI, es que convive la perspectiva moralista con la perspectiva de reducción del daño, por ejemplo, en una misma circunstancia, en una misma ciudad, en una misma, incluso en una misma, hasta en una misma política puede llegar a, a persistir, por llamarlo de una manera rápida. Como para que tengamos una presentación rápida de esto, también estos modelos que yo mencioné recién rápido: ético, jurídico, médico-sanitario, psicosocial, sociocultural, multidimensional, también hablan de la nomenclatura que estamos utilizando, ¿no? Hoy, si el título es consumo problemático, pero aparte, las dos palabras, consumo problemático, no aparecen, no estuvieron siempre. Entonces podríamos plantearnos que yo podría hacer una secuencia que se empieza a hablar de toxicomanía, y eso se vincula con una visión más ético-jurídica. Es decir, la idea de tóxico y de manía me habla de una condición moral del tema y me ubicaría a nivel mundial en la década de los 50, o sea, hace unos 70 años atrás. Eh, donde en nuestro país no visibilizaba esto como problema. Como hablábamos antes de construcción de problemas sociales, no se visibilizaba como problema. ¿Podría estar o no estar? No sabemos. Sí sabemos que estaba, que había consumo de cocaína, que había consumo de morfina, pero no era visibilizado como problema. Esto va a ser visibilizado como problema en la Argentina a mediados de la década de los 60 y a principios de la década de los 70. Me parece importante también tener una dimensión histórica de esto, porque a partir de los 60 y 70 se empiezan a construir los primeros dispositivos de intervención, por ejemplo. Y los dispositivos de intervención que tenemos ahora remiten a esa historia. Es decir, hay una historia singular argentina que tiene que ver con cómo se presenta el consumo problemático en nuestro país y cómo va siendo conceptualizado y reconceptualizado a través del tiempo. ¿Les parece muy aburrido esto? No sé, háganme una seña. Bueno, yo la sigo a Josefina, que me... Bien. Para nada, para Entonces, nada. cuando hablamos de toxicomanía, estamos hablando un poco de una visión moral, que tiene que ver con este modelo que Helen Knowles, lo pueden buscar, el libro se puede bajar en PDF, una visión moral del tema, que una visión moral del tema lo que va a plantear es un tratamiento moral. Si la idea es curar la moral, si es un inmoral el que consume drogas, incluso el que consume alcohol en exceso, pero hay una separación que es histórica, que después, si tenemos tiempo, la conversamos, desde el punto de vista de la construcción, porque podríamos discutir cuál es la diferencia. Drogas legales, drogas ilegales, ahí se cortaría un poco, porque hay personas con consumo problemático de drogas permitidas. Pero bueno, dejémoslo ahí, no vayamos al presente, vayamos un poco a mirar la historia. La cuestión de la visión moral se vincula con ese concepto de toxicomanía que mencionábamos antes, y es un lenguaje que uno va a encontrar en la década de los 50. Yo desarrollábamos con un equipo un proyecto de investigación hace un tiempo atrás,
donde analizamos 4 décadas de políticas en la Argentina en este tema. Y ahí uno iba viendo cómo iba evolucionando la cuestión. Incluso hay un libro muy recomendable que es de una psicóloga, que es su tesis de doctorado, se llama Patricia Weissman, que se llama Toxicomanías, que ella le pone a propósito ese título, que habla un poco de la historia de este tema en nuestro país, que es, yo creo que es de referencia. El problema que tiene el libro de Patricia Weissman es que es difícil de conseguir. Yo no sé si está en la red. Solamente se vende en la Universidad de Mar del Plata. Son esas publicaciones que hacen las universidades y que no se distribuyen, entonces quedan en los anaqueles de las editoriales de las universidades. Pero bueno, ojalá lo puedan conseguir porque es bastante pormenorizado como hace ese trabajo esta persona. Después aparece otra visión, que es una visión más medicalizada, es decir, que cuando se empieza a hablar del modelo médico-sanitario, se empieza a hablar de drogadicción, se empieza a hablar de adicciones, se empieza a hablar de la adicción, pero no es una cuestión, ¿cómo decirlo?, psicológica todavía, sino que tiene que ver con cómo la sustancia genera dependencia. Fíjense que eso está muy presente. Eh, y se puede decir que hay sustancias que generan dependencia, pero también hay factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes que van a hacer más factible la aparición de esa dependencia. Pero no se puede poner todo en la sustancia. El modelo médico-sanitario va a poner todo en la sustancia. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Es decir, fíjense como en el sentido común eso está muy, muy presente. Y está presente en cómo se resuelve este problema. Es decir, se resolvería, para los abstencionistas, se resolvería si no hay drogas. Y es una locura, digamos. Es un absurdo. No sé si me explico. Lo digo de una manera sencilla. Supongamos que a partir de las 0 horas de mañana no entra ninguna sustancia más a la Argentina y todas las sustancias que hay, de las prohibidas y las que nos conducen al consumo problemático, mágicamente desaparecen. Ustedes piensan que no va a haber adicciones, no va a haber consumo problemático, va a haber a otras cosas. Va a haber consumo problemático, seguramente puede haber, yo imagino, si se borra todo, cosa que es imposible, pero va a haber más inhalación de nafta, por ejemplo, como pasó en otros países, cuando existía la inhalación de pegamentos, eso fue de la década de los 80 a nivel latinoamericano. En Colombia hacen una prueba y ponen un vomitivo a los pegamentos como obligatorio. Entonces, los que eran chicos sobre todo en situación de calle, entonces la situación de calle también me hace vincular pegamento a situación de calle y entenderlo desde ahí. Ponen el vomitivo y ¿qué ocurre? Ocurre que los chicos dejan de usar el pegamento y empiezan a inhalar nafta y queroseno. O sea, fue peor el remedio con la enfermedad cuando lo estoy tomando solamente desde una variable, solamente desde el punto de vista de lo tóxico. Entonces, y eso es un punto de vista. Es decir, las drogas generan el problema, o el problema se genera desde, llamémosle, lo psicológico, lo cultural y lo social. Son 2 puntos de vista. Entonces está la biblioteca que dice que son las drogas y la biblioteca que dice que tiene que ver con lo psicológico, con lo social y con lo cultural. Yo estoy en un punto, en una perspectiva. Mi perspectiva tiene que ver con la segunda opción, es decir, no con la idea de que las drogas son las que generan el problema. Pero fíjense que si afirmamos que las drogas generan el problema, lo que vamos a tratar en una perspectiva ya de tratamiento, si ustedes quieren, una perspectiva de intervención, de dispositivo de intervención, ¿cuál es el deseo de ese dispositivo? Que la persona deje de drogarse y punto. Eso es la esencia de la comunidad terapéutica. O sea, generar una serie de mecanismos, de mecanismos en la conducta de la persona, como para que vaya dejando de rehabilitar en función de que a cualquier costo yo deje de drogar, o la persona deje de drogarse. Entonces es una perspectiva.
Y de ahí que uno puede vincular el tipo de estrategias comunicacionales en la prevención, cuando las estrategias comunicacionales de prevención, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, muchas se copian de Estados Unidos, y los europeos también copian de Estados Unidos, eh, que son la droga te mata, o decí que no, como fue famosa en la década de los 80, ya hace bastante tiempo, 40 años, este, mm, donde se pone el acento en la sustancia. O sea que siempre lo asistencial dialoga con lo preventivo, y lo asistencial y lo preventivo dialogan con lo político. Dialogan con lo político, con lo ideológico, en tanto como comprendo y explico ese problema. De ahí esta complejidad que me parece interesante, bueno, compartir, y creo que hace interesante al tema. Eh, Ahora, y ahí se empieza la drogadicción. Podemos seguir con los modelos, pero me parece que es un poco cansador. Hablemos un poco más del presente y qué decimos cuando decimos consumo problemático. Y esto es una categoría que ya es una categoría universal, digamos. Universal en el sentido que está tomada por la Organización Mundial de la Salud, por los organismos internacionales. Es decir, que cuando yo digo consumo problemático, estoy diciendo que puede haber un consumo no problemático. Y en realidad, si vemos y estamos trabajando en el tema, y vemos las trayectorias de las personas con las cuales trabajamos, hay momentos de consumo problemático, momentos de consumo problemático, y momentos de consumo no problemático, y a veces el consumo es visto por el hecho de sí mismo, de ser consumo, se lo califica como problemático porque es consumo. No sé si hice mucho lío con las palabras. No sé si soy claro ahí. Es decir, la carga simbólica que tiene determinada sustancia la problematiza en sí misma, cuando eso no implica que me problematice mi subjetividad. Entonces, ¿por qué, de dónde viene el concepto de consumo problemático? Viene básicamente de no pensar en la sustancia, sino pensar en la relación que se tiene con la sustancia. Eso me parece importante tener en cuenta de qué queremos decir cuando decimos consumo problemático. Es decir, las relaciones con las sustancias, es decir, ¿cuándo el consumo es problemático? Sería la pregunta inmediata para que yo me haría después de esto. ¿Cuándo el consumo es problemático? El consumo es problemático cuando afecta a mi salud física, cuando afecta a mi salud mental, cuando afecta mis relaciones sociales primarias, cuando afecta mis relaciones sexuales secundarias, y cuando me pone en riesgo con respecto a la ley. Es decir, que estoy hablando de relación, no estoy hablando de sustancia. Y ahí cabe cualquier sustancia. Entonces, fíjense, y ahí me parece interesante que si hablar de consumo problemático es apostar a una mirada social y psicológica. Porque el consumo va a ser problemático en función no a la sustancia, sino a la subjetividad. Va a ser problemático no a la sustancia, sino a la subjetividad y al contexto, al microcontexto, a las relaciones, a la relación que se tiene con una cosa o con la otra. Y por eso, en una perspectiva de tratamiento, se va a tratar de visibilizar la historia de vida, bueno, lo que generalmente se hace cuando se hacen tratamientos que no son abstencionistas. Hasta acá creo que más o menos estamos, ¿no? Entonces digo, eh, y también aprendiendo un poco del alcoholismo, aprendiendo un poco de cómo fue estudiado el alcoholismo, podemos utilizar un concepto que es de Eduardo Menéndez, que seguramente lo conoce. Eduardo Menéndez es un antropólogo argentino, muy famoso por el concepto de modelo médico hegemónico, que bueno, es, es una anécdota el concepto de modelo médico hegemónico en Menéndez, porque Menéndez siempre estudió alcoholismo, y el modelo médico hegemónico es un capítulo 3 de un libro que se llama Morir de alcohol. Y bueno, fue más famoso el capítulo 3 que el libro. Ese libro sí lo pueden bajar. Ese libro está en la red y es un libro muy útil para entender un poco, para aproximarse a una visión muy interesante con respecto a lo que llamamos alcoholismo.
y también el concepto de modelo médico hegemónico. Menéndez es un antropólogo, es un hombre ya, vive en México hace mucho tiempo. eh, bueno, sus aportes vienen de ahí, pero hay una categoría que él construye que es bastante interesante como para conversarla, para pensarla, que es, él nos dice, podemos pensar más que de alcoholismo, podemos pensar en proceso de alcoholización. Es decir, que hay un proceso que me lleva a la alcoholización. ¿Por qué Menéndez usa la palabra proceso? Básicamente porque Menéndez se forma en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la década de los 70, que es una escuela muy comprometida políticamente. Es la escuela que va a enseñar que la salud y la enfermedad son producto de un proceso. Por eso se habla del proceso salud-enfermedad. Uno podría pensar en Susana Belmartino, por ejemplo, en Mario Testa, Mario Hamilton, José Carlos Escudero. Nuestro país ha dado Freire Alferrara, ha dado una saga de sanitaristas muy, muy, muy interesantes, y sí, se sigue, Spinelli, se siguen reproduciendo, siempre desde esa perspectiva de proceso, es decir, entender la salud y la enfermedad como proceso histórico-social. Y eso también nos puede servir para entender el consumo problemático, como hace Menéndez con el alcohol, el consumo problemático como producto de un proceso de alcoholización, que es singular, pero que también es social. Y también nos sirve para pensar que cuando pensemos en el COVID, porque el COVID forma parte del contexto, el COVID no es una enfermedad que solamente se produce por la entrada de un virus en una persona. También es producto, lo que pase con esa persona y el acceso a ese virus a la persona va a tener que ver con un proceso, porque el virus sabe elegir. No sé si me explico. Y el virus va a operar de una u otra manera de acuerdo a las características físicas en términos de historia alimentaria, historia de enfermedades, etcétera, de las personas. Entonces me parece muy interesante poder mirar un poco, revisar. El libro de Menéndez es del año, si no me equivoco, 85, quedó 85 por ahí, 85-87, no recuerdo ahora, lo tengo acá atrás en mi biblioteca, lo tengo por ahí. Este, Vuelvo a decir, lo pueden googlear, lo pueden buscar, lo pueden bajar en PDFs, vale la pena. Este, También porque es hegemónico, porque en ese momento Menéndez está muy vinculado al pensamiento de Antonio Gramsci. Entonces, también la idea de hegemonía contra hegemonía juega en esa construcción teórica. También creo que es útil que sepamos o que compartamos de dónde vienen las cosas y de dónde vienen los conceptos. Entonces, vuelvo a decir, porque no sé si soy claro con respecto a la idea de proceso de alcoholización. Es decir, el proceso de alcoholización tiene que ver con que de repente necesito alcohol para suplir las calorías que no puedo comprar cuando estoy haciendo un trabajo donde predomina lo físico. Eso es proceso de alcoholización. También tiene que ver con mi historia de vida, tiene que ver con lo simbólico en mi historia de vida, tiene que ver con asociaciones vinculados con personajes de mi historia familiar, una serie de cuestiones que marcan un proceso que van a llevar a esto. Y el alcoholismo, creo que, si hablamos de consumo problemático, es el más importante que tenemos en nuestro país, y a nivel mundial. Es decir, no sé, hay toda una preocupación con el tema de las drogas ilegales, llamémosle así, este, mm, pero miremos la estadística argentina, el problema es el alcoholismo. Y el alcoholismo se sigue vendiendo, se sigue utilizando, se sigue, incluso, no solamente el alcoholismo, el proceso de alcoholización o el alcoholismo, Menéndez usa las dos palabras, sino lo que el alcoholismo genera. ¿Cuántas muertes genera el alcoholismo en función de accidentes, por ejemplo? Entonces, ¿y qué pasa? Y esa es la pregunta que Menéndez no logra contestarse, porque es una pregunta que él le hace a la medicina, por eso lo de modelo médico hegemónico. ¿Por qué cuando llega el alcoholismo a los hospitales, llega en la fase terminal? O sea, el alcoholismo nunca entra, no sé cómo es la experiencia de ustedes, pues seguramente la compartimos. El alcoholismo nunca entra al hospital por alcoholismo, entra por cirrosis hepática, entra por ineuritis, entra por lo colateral, cuando ya no hay mucho que hacer.
Entonces, ¿qué pasa con nuestros sistemas? Pero es un problema mundial, no es un tema de la crisis del neoliberalismo, del sistema de salud argentino. No, hay otras crisis que trajo el neoliberalismo. Esta no. Esta viene desde, qué sé yo, si uno se pone a estudiar y mirar la historia, se va a encontrar con ya la definición de Jelinek en el 43, ya es compleja y está muy medicalizada. Pero creo que si pensamos en dispositivos de intervención, creo que es importante, estratégicamente hablando, empezar a hacer dialogar el alcoholismo con los consumos, porque el alcoholismo también lo puedo entender como un consumo problemático. En las palabras que mencionábamos antes, toxicomanía, drogadicción, la que viene después de drogadicción es farmacodependencia, que es una nomenclatura que utilizaba la OMS en los 60, 70, que intentaba fármaco, ya cambia la palabra, ya no es droga, es fármaco, entonces intentaba introducir las drogas legales, las ilegales y también el alcohol. Como un gran avance ese libro. Yo recuerdo que el primer libro que pude publicar, pues lo hice para OPS, se llamaba ampulosamente La farmacodependencia en América Latina. O sea que, bueno, son cosas de la niñez de uno, pero llamarlo de alguna manera rápida. Pero bueno, estaba muy presente todavía el concepto de farmacodependencia y ya estábamos discutiendo con el de drogadependencia que vino después, cuando se endureció la política. Y hoy con este que mencionábamos ahora, que es el de consumo problemático. Eh, y bueno, en ese sentido me parece como importante poder bueno, ver ese tipo de cuestiones. Y también un tema que me parece como relevante es la relación drogas-contexto. Y la perspectiva llamada perspectiva de reducción del daño, que me parece interesante como para, bueno, como para conversarla, digamos, en el sentido de que, eh, digamos, que tiene una historia también, la perspectiva de reducción del daño que se la vio como en su apogeo, y yo creo que fue muy avanzada en todo lo que tuvo que ver con el HIV-Sida, pero el origen de la estrategia de reducción del daño tiene que ver con el consumo problemático, es decir, tiene que ver con una sustancia llamada metadona, que era una droga de sustitución de la heroína que se empezó a dar en Inglaterra y después en Estados Unidos, en la década de los 60, 70, hasta el 75, 76, pero bueno, tenía que ver bueno, con los que volvían de la guerra de Vietnam, que volvían adictos a la heroína, no a la marihuana como se ve en las películas todavía, en las viejas películas de la guerra de Vietnam. Porque había una gran lucha de los campos donde se cultivaba heroína. La guerra de Vietnam también tuvo que ver con eso. Lo geopolítico está siempre presente en este tema. Entonces, la metadona es una droga de sustitución que se entregaba en los centros de salud, se entrega en los centros de salud todavía en algunos programas, en centros especiales o específicos, como algo que sustituye a la heroína. Ventajas, bueno, eso es reducción del daño. Si le estamos dando a una persona una sustancia que sustituye una droga llamada dura, eh, o sea que esa persona no va a tener que procurársela, no va a tener que entrar en la ilegalidad para tener esa sustancia. Incluso la metadona se usa por vía oral, que se toma, es un vasito chiquito que se toma, como de plástico, como de café, y entonces ya no me la inyecto. Entonces no hay tantos accidentes vinculados con el uso y transmisión de enfermedades vinculadas con el uso de jeringas. Bueno, hay mucha bibliografía también con respecto a eso, mucha discusión. Están los que dicen, bueno, pero también se creó un mercado negro de la metadona y también la metadona fue adictiva. Bueno, más allá de eso, sería para otro encuentro. Sí, podemos hablar de que sí, la metadona inicia el concepto de reducción del daño.
Fíjense, pero llevémoslo a algo más de lo común, de lo cotidiano, ¿no? Digo, seguramente siempre nos preguntamos qué sé yo, nos hace preguntas, nos interpela, e incluso aparece mucho en la demanda, ¿qué pasa con el consumo de alcohol y los jóvenes? Eso creo que está presente, la famosa previa, toda esa historia, toda esa cuestión. Eh, Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que los jóvenes no sepan cómo manejarse cuando alguien de su entorno consumió alcohol en exceso? Todo el tiempo la sociedad le dice, el alcohol es malo, el alcohol es malo, no tome, no tome, no tome, no tome, el alcohol hace mal. Evidentemente no funciona eso. Y sí funciona, yo creo que es una apuesta que incluso que empezó a hacer la nueva Cedronar, la Cedronar del 10 de diciembre para acá, que tiene que ver con idea de reducción del daño, donde un chico de secundaria, para dar un ejemplo rápido, sabe que o puede aprender qué hacer frente a un compañero, compañera, compañere que tomó alcohol en exceso. Ni los adultos sabemos eso. De eso no se habla. Entonces, una estrategia de reducción del daño tiene que ver con eso. Tiene que ver con, por ejemplo, no darle café, que hay que darle agua. Y culturalmente se le da café. Hay que taparlo, ¿no? Hay que cuidar la hidratación, hay que llamar urgente a. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los chicos? No estudia esto y ve testimonio. Los chicos se asustan. Y ahí aparecen los comas alcohólicos, y ahí aparecen los problemas vinculados con el consumo. Entonces creo que también esto es una decisión política, y es una decisión política a nivel de los gobiernos, cómo manejar un programa alcoholismo en jóvenes, o consumo de alcohol en jóvenes. Pero también es un tema que nos hace preguntas en la intervención, porque yo podría pensar en un grupo de padres y trabajar este tema con el grupo de padres. Incluso trabajarlo con los jóvenes. Si puedo hablar de experiencia personal, cuando uno trabaja esto con los jóvenes, encuentra una apertura muy difícil de encontrar hoy cuando uno habla de temas como este en los sectores juveniles, pues están cansados, están podridos, están aburridos, y tienen razón de las convocatorias a no te drogues que hace mal o no tomes que hace mal. Incluso, no sé cómo lo están viviendo o lo viven ustedes, pero a nivel territorial también, o sea, no sabemos qué hacer, estamos en el centro de salud, no sabemos qué hacer. Y bueno, vamos a un taller de prevención del consumo de drogas. Entonces, hacemos el taller, vienen dos personas, que seguramente se equivocaron de horario y cayeron y se quedan por respeto. Entonces, evidentemente, las estrategias de intervención que veníamos pensando, que veníamos utilizando no nos están sirviendo y tenemos que tener estrategias más creativas, que esto también nos habla de la importancia de la reducción del daño, la importancia de la desestigmatización, de la deconstrucción del estigma y de la importancia del trabajo territorial desde una perspectiva de apertura. Es decir, que no focalice en los consumidores, que no focalice en los que tienen consumo problemático, que integre la sociedad a los que están fuera de la sociedad o la sociedad los puso afuera, no integrarlos a la sociedad a ellos. Yo creo que tenemos que darnos permiso para pensar al revés, ese tipo de cosas. O sea, trabajar procesos de reinscripción social. La inscripción social implica volver a ser parte a ese otro de la sociedad. No se trata de motivarlo para que quiera volver, nunca va a volver. Se trata de que nosotros lo cobijemos. Entonces, una institución que trabaja en este tema y no cobija, no sirve. Perdonen que lo diga así, de una manera tan fuerte. Entonces, en ese sentido, creo que uno puede pensar abordajes alternativos. Y cuando empezamos a pensar abordajes alternativos, como la reducción del daño, por ejemplo, eh, también, fíjense que nos aparece la necesidad de que haya otros actores. Empezamos a darnos cuenta que con nuestros saberes no alcanza, que necesitamos de, qué sé yo, de artistas plásticos, de gente que sepa fotografía,
de gente que sepa trabajar, qué sé yo. Lo que tengamos a mano que nos abra la puerta a lo creativo. Porque la recuperación de lo lúdico y la recuperación de lo creativo es lo que nos hace, es una fuerte apuesta a la recuperación del lazo social y de la solidaridad. La estrategia de la Cedronar, que retoma la Cedronar, tiene bastante que ver con eso, en mi opinión. Entonces, esta idea del patio, por ejemplo, me parece que, por el tema cómo se resignifica. Incluso en épocas difíciles, yo he estado, por ejemplo, en lugares interesantísimos que pueden ser galpones, sociedades de fomento, parroquias, lo que fuese, siempre que estén abiertas y den el espacio, donde de repente se hace, qué sé yo, desde circo a grupos de reflexión y cómo nos damos, y también juega lo territorial, porque cómo nos damos estrategias de llegada y de construcción de confianza en el otro. No sé cómo lo están viviendo ustedes en el Chaco, pero por ejemplo, si yo hablo del conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, eh, y hablo de jóvenes que tienen consumo problemático, hay un punto que no funciona, que es la confianza, que es básico. No sé si soy claro. A veces somos tan ortodoxos en nuestra manera de trabajar que generamos rechazo. Yo recuerdo de tener entrevistas con chicos de instituciones que me decían, pero yo me siento y el flaco no me habla. ¿Y para qué voy si no me habla? Entonces digo, creo que tendríamos que flexibilizar algunas modalidades de abordaje o complementarlas con otras modalidades de abordaje, o las dos cosas. Entonces, pero siempre hay estrategias como para pensar, que se aprenden mucho, es el territorio, es la comunidad la que enseña estas estrategias. Para dar un ejemplo, ante esta falta de confianza, un grupo de un barrio que se llama Carlos Gardel, que es un barrio bastante complicado, hoy está bastante complicado con el tema del COVID, pero se cuida mucho ese barrio, o sea que le está peleando bien con el tema del COVID. En ese barrio, lo que se dieron cuenta era que no había llegada a los jóvenes con respecto a una posibilidad de tratamiento, ni desde los psicólogos, ni de los trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, etc. Psiquiatras, pocos había y tampoco había llegado. Entonces no sabían cómo manejarse con eso y empezaron a pensar dónde se construía la referencia en estos chicos, en este grupo de chicos de este barrio. Esto no es una receta universal. Y veían que había construcción de confianza en personas de entre 30 y pico y 40 años, que eran como las tías abuelas, por llamarlo de alguna manera. Ustedes saben cómo varía el tipo de edad, ¿no? En los sectores populares. Entonces, bueno, se hizo una especie, llamémosle, capacitación, por llamarlo de alguna manera, porque no hay mucho para capacitar, eh, y ahí se construyó un nexo. Entonces, ya no se trata de un agente de salud. Yo olvidaría esa categoría que ya está vieja, tiene 60 años, no, es más para jugar al niño explorador y al antropólogo de la década del 60. Pensemos en referentes comunitarios, en personas que son referentes barriales y que van cambiando de perfil, y ese cambio de perfil va a tener que ver mucho con la característica del lugar, con la característica del problema que estoy abordando y con la característica del grupo con el cual estoy trabajando. Yo a eso le agregaría lo, lo, lo lúdico expresivo como, bueno, es un tema que en lo personal me interesa y que tiene que ver con pensar alternativas y empezar a rotar los lugares. Es decir, ¿por qué no puedo pensar que una persona que tiene consumo problemático o que tiene consumo y ese consumo hizo que venga,
actúe activamente en un barrio, actúe como alfabetizador, por ejemplo. Si yo digo que no, estoy siendo prejuicioso, porque el único requisito para no ser alfabetizador es que no tenga escuela secundaria. Alfabetizar desde el punto de vista del saber. ¿Por qué? Porque tocó un día las drogas, no puede alfabetizar. Va a contagiar a todo aquel que alfabetice y lo va a volver drogadicto. Entonces digo, permitirnos buscar encontrar la vuelta en el sentido de invertir las cuestiones y trabajar de una manera diferente todo lo que tiene que ver con, bueno, con los prejuicios que rodean este tema. No sé si se colgó el coso. ¿Se sigue escuchando? Sí, perfecto, Eh, perfecto. bueno. De repente vi que se puso Sí, la dura la pantalla. imagen se congeló un La poco, pero imagen, se sí, escucha. se congeló. Bueno, perfecto, me quedo tranquilo. Estás como la niñita en Eh, el Zoom de la escuela. se pusieron así. Bueno, está bien, está bien. Este, entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de problemas históricos, políticos, sociales. Habíamos hablado un poco de la historia. En ese sentido, lo que yo afirmaría es que cada época construye su forma de consumo. Y también eso tiene mucho que ver con el prejuicio, tiene que ver con cuestiones socioculturales. Es fácil de ver esto en la historia reciente. Es decir, cómo, por ejemplo, en la década del 60 hay mm, hay un uso muy fuerte, no dentro del país, fuera del país, de los alucinógenos. Van a llegar de la mano de la marihuana, que aparece como una cosa demoníaca. Si quieren divertirse mañana, sábado, lo pueden buscar en YouTube. Ahora sí, no te escuchamos, Alfredo. Me parece, am, sí, se desconectó. Bueno, vamos a esperar a que vuelva a ingresar, probablemente ingrese en un segundo. Perdón, justo cuando Ah, no, ahí estás, bien. estaba diciendo, ahí volví. Estaba diciendo si querían divertirse mañana, busquen en YouTube, hay una película argentina espectacular que se llama Humo de Marihuana. Eh, Imperdible. Si quieren ver cine bizarro, sábado a la tarde, no dejen de ver esa película porque es con Emilio Dizzi, fumando marihuana. En realidad no sabían qué hacer, es muy divertido como cuentan cuando hacen esa película porque no tenían ni idea lo que era la marihuana, qué efecto tenía, lo vinculan con lo erótico. Es muy. Pero así se construyen los estereotipos. Y así se construye, digamos, la entrada del problema en la Argentina y aparecen los dispositivos de tratamiento. Pues vuelvo, la década de los 60, creo que hasta ahí se escuchó, se vincula con el uso de sustancias que liberen la mente, porque había una idea de alienación cultural, había una idea de alienación capitalista que está aceptada en los Estados Unidos, en Europa y en América Latina, y en el caso de los países europeos y sobre todo Estados Unidos, aparece la sustancia, el ácido lisérgico, por ejemplo, como algo que libera la mente, algo que me saca de la opresión de la vida, ¿cómo decirlo? Rutinaria, monótona, pacata, etcétera. Y de ahí que seguramente el que venga del rock o conozca el rock, conocerá un grupo llamado The Doors. The Doors significa las puertas, y las puertas es las puertas de la percepción, que es un libro de un autor, Aldous Huxley, que gana el premio Nobel de Literatura, y cuando gana el premio Nobel dice, yo escribí Las puertas de la percepción bajo los efectos de la mescalina, porque necesitaba liberarme. Entonces, esa idea de liberación vinculada con una idea de erótica, vinculada con una idea de happening, vinculada con ideas hasta orgiásticas, si ustedes quieren, que viene de lo dionisíaco, que está en Nietzsche, está muy marcada, digamos, en el prejuicio que rodea este tema. Y bueno, y desde ahí que se planteen también perspectivas fuertemente abstencionistas. Pero digo esto nada más como para pensar cómo el contexto
construye la visión que cada sociedad tiene acerca de esta cuestión. Eh, y hoy hablamos de un modelo multidimensional justamente por eso, porque hay una enorme cantidad de formas de entender este fenómeno, desde los grupos que plantean marihuana libre, los grupos de autocultivo, los grupos que dicen que es un pecado mortal fumar un cigarrillo de marihuana, los grupos que tratan de clasificar de manera diferente las sustancias, las discusiones, es bueno saberlo. Cada 2 años, si no me equivoco, hay discusiones a nivel internacional, que se llama Convención de Viena, donde se decide, se acuerdan, Naciones Unidas se acuerda cuáles son las drogas más peligrosas, por llamarlo de alguna manera. Y eso es tremendamente político. Ese listado es tremendamente político. En los años hasta el 2015, digamos, cuando en las convenciones de Viena y había una Sudamérica bastante unida, fue la primera vez que Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Chile votaban juntos, incluso muchas veces Colombia, a diferencia de Estados Unidos. La primera vez que ocurre eso, ocurre en esos años antes del 2015, cuando había UNASUR y había otra cuestión. Por eso digo, lo político siempre está presente en este tema y no hay que soslayarlo, en mi opinión. Humilde opiniones, no hay que soslayarlo porque nos perdemos un capítulo del libro, perdemos una parte de la trama que rodea, porque ese sujeto de intervención también es un sujeto que es construido políticamente. A tal punto, les doy un ejemplo sencillísimo. Durante la dictadura militar, uno puede encontrar los famosos fallos de la Suprema Corte de Justicia que decían, un joven con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo atenta contra la seguridad nacional. Y eso lo pueden encontrar, eso está escrito, o sea, eso no es algo que acabo de decir yo y se me ocurrió, eso está. Y eso generó jurisprudencia de cómo se trató el tema y cómo la ley que se crea en el 75, en la última etapa de un gobierno democrático que va a caer en marzo del 76, se crea la ley 2771, que es anterior a la que tenemos ahora. Es una ley que uno la lee y se vota dentro de un paquete, que son las leyes de la doctrina de la seguridad nacional. Y hay una ley, esa misma ley la vamos a encontrar igual en Uruguay, en Chile, en toda América Latina. O sea que también hay un juego geopolítico vinculado con una demonización de la juventud que sirvió como justificación, si vale la palabra, para bueno, lo oscuro, tremendo, espantoso que fue la dictadura militar en nuestro país. Vino otra ley que también fracasó, que hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados, hay un montón de proyectos para cambiar la ley que tenemos en vigencia desde hace 30 años, que no me acuerdo un número, 26689 creo que es, bueno, que no sirvió para nada, porque esa ley lo que decía era penalizar la tenencia para uso personal, y esa penalización de la tenencia para uso personal se explicaba de una manera muy sencilla, y no quiero cansarlos, son 1746. Era bien, qué locura, ¿no? ¿Cómo se argumentan las cosas? Se decía, ¿por qué penalizar la tenencia para uso personal? Porque si la policía mete preso o interroga y mete preso a la persona que tiene un cigarrillo de marihuana en el bolsillo, va a decir quién se lo vendió. Vamos a buscar a quién se lo vendió, va a decir quién fue el mayorista que le vendió. Vamos a buscar al mayorista y el mayorista nos va a decir quién fue el narco que lo vendió y ahí llegaríamos bueno, no pasó, en 30 años nunca pasó. Y miremos las estadísticas, eso lo dice muy claramente Zaffaroni, pero no porque sea Zaffaroni, está en la estadística. El 95% hay una enorme cantidad de gente encarcelada, son pobres, que no tienen buenos abogados, por eso pues, no tienen buenos abogados y tienen que comer un tiempo bastante, por la palabra, pero tienen que estar mucho tiempo dentro de la cárcel por tenencia para uso personal. O sea que sirvió como para una persecución de pobres que no es casual en un periodo de ajuste como fue la década de los 90 y todo lo que ocurrió en esa época y todo lo que significó
después. Entonces, creo que también es importante que conozcamos el sentido de la ley y que podamos discutir eso. Eso se está discutiendo mucho ahora. No sé cuándo, en la post-pandemia, aunque se sigue trabajando a nivel de las cámaras, vamos a tener seguramente novedades en modificaciones, pues la modificación del Código Penal. Pero bueno, son temas. Bueno, en síntesis, diría yo, son 17:48, si nos tenemos 10 minutos de preguntas, si quieren, o paramos. En síntesis, bueno, cuando hablamos de consumo problemático, creo que lo definimos en contexto, hablamos de dispositivos de intervención, hablamos de dispositivos de intervención a nivel más singular y a nivel territorial. Hablamos del encuentro entre lo macro y lo micro, hablamos de que este es un problema desde nuestro punto de vista, es un problema sumamente complejo que dialoga con otros problemas, pero dialoga con otros problemas, vuelvo a decirlo, en la singularidad de cada caso. Y creo que nunca vamos a conocer, lo dije al principio, todos los problemas que rodean a ese problema que nos está convocando, y sobre ese problema que nos convoca trabajaremos, pero creo que es importante tener en cuenta que trabajamos también en diálogo con otros temas, problemas. Así que bueno, yo llegaría hasta acá. Josefina, te dejo la Bien, coordinación. ¿Sí? muchísimas gracias, Alfredo. La verdad, un placer. Ahí estoy diciendo que escriban y yo voy a ir leyendo para que no tengamos la complejidad de los micrófonos. Habían comentarios que ya fueron haciendo en el chat. Señalaba, a ver, Diego Rotundo, que me parece interesante plantear esta complejidad de la que hablás para repensar los dispositivos de salud mental en relación a qué estrategia plantear para acercarse y hacer una propuesta de abordaje, dice Diego. Y la verdad es que yo también me quedé pensando bastante en esa vía y en esto que vos dijiste, Alfredo, de que un dispositivo que no cobije no funciona. Y me parece que si algo nos tiene que orientar y marcar el norte en algunas de nuestras prácticas, tiene que ser esencialmente esto, digamos, el poder pensar dispositivos que cobijen y desde ese lugar redefinir algunas prácticas, esto de poder cambiar algunos roles, poder dar lugar a otro tipo de alternativas. Bueno, en eso me había quedado. Sí. Y me dejás decir algo ahí Sí, que no lo totalmente. dije, mira, justamente. Nosotros tenemos una ventaja como país, que tenemos una ley de salud mental y adicciones que es de avanzada a nivel mundial. Somos de avanzada en ese sentido. El problema es que la ley no se aplica, o se aplica mal. Entonces creo que está bueno que la discutamos y está bueno que la defendamos. Yo te cuento una anécdota, les cuento una anécdota rápida. Yo hace un par de años estuve en Cuba. Ustedes saben que Cuba tiene un sistema de salud que es indiscutible, hasta los anticubanos te dicen que el sistema de salud es bueno. En salud mental son bastante duros los cubanos, son de una escuela más dura. Tienen centros de salud mental comunitaria que son bastante interesantes, son como pequeños hospitales de día en los barrios. Conocí un par. Cuando hablo con la directora de uno de esos centros de salud mental comunitaria, yo le pregunto, pero ¿cómo es que están? Yo veía, perdón que me explaye ahí, ¿no? Sí. Veía como muy esquemático el tratamiento. Muy esquemática la modalidad de trabajo que tenía el equipo. Y me dice, claro, me dice la directora, ojalá nosotros tuviésemos la ley de salud mental que tienen ustedes. O sea, los cubanos ya estaban estudiando nuestra ley de salud mental. Y ojo, la ley de salud mental nuestra es la ley de salud mental y adicciones. Sí, entonces, totalmente. si nosotros aplicamos la ley en esa lógica, se multiplica por 1000 la capacidad de apoyo y de cobijo que surge del sector público incluso. Entonces, que por lo menos como experiencia te digo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, cuando se empezó a aplicar la ley de salud mental y adicciones, empezó a abrirse el tema de la salud mental de los hospitales monovalentes. Y empezó a aceptarse que una persona podía ser internada en un hospital no monovalente, cosa que en Buenos Aires era muy difícil. Y eso obligó a que haya en cada guardia un psicólogo como mínimo y un trabajador social como mínimo, lo que también abrió mucho a otros temas.
Por ejemplo, eso sí existe hasta hoy. Ya las guardias de trabajo social y de psicología por la ley deben tener. La ley tiene 10 años, pero se empezó a aplicar con trabajo social, se empezó a aplicar un poco antes. Entonces, temas vinculados con niñez, por ejemplo, una situación de abuso que cae al hospital a las 3 de la mañana, ya hay un equipo para abordarlo. Ya no es un problema para el cirujano, para el pediatra o para el clínico. Entonces, creo que es un tema para discutirlo, hay que leerla la ley, hay que discutirla, hay que mejorarla. Yo creo que habría que salirse de a poco del monovalente, no de una manera Ujú, taxativa, pero bueno, son puntos de vista. ujú. Sí, 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 me había olvidado hablar del tema ese, perdóname. Sí. no, no, perfecto. Bueno, leo algunas puntuaciones. Florencia dice, pregunta si nota que en época de pandemia se ha exacerbado las dinámicas de control solapadas en cuidados. Dice, así como el manicomio cuidaba, si no nota que las instituciones de salud mental en esta lógica nos encaminamos en versiones actuales de control con lo perjudicial que esto trae aparejado para los accesos de personas que consumen. Sí, yo creo que es un riesgo eso. Es un riesgo, o sea, las instituciones, llamémosle instituciones de control, bueno, o disciplinarias, le diría, las llamaría Foucault, sí, lo primero que hacen es cuidarse a sí mismas. Entonces van a tener mecanismos es lo que tienen, son mecanismos de encierro y de mucha separación. Pero también es interesante preguntarse qué está pasando con quienes trabajan en esas instituciones. Y yo lo que puedo observar es que hay un fuerte replanteo sobre la tarea. Hay un fuerte replanteo en función aparece la necesidad de trabajar más lo grupal, por ejemplo, la necesidad de trabajar lo territorial. Es por lo menos lo que yo estoy viendo a nivel de supervisiones, por ejemplo, o grupos con los cuales trabajo. Este, mm, o sea que hay un montón de efectos colaterales que aprenderemos después y sabemos que en salud mental las cosas se ven más tarde, ¿no? La crisis del 2001 impactó más tarde en tanto crisis, ¿no? Impactó de una manera al principio, pero como crisis impactó más tarde. Yo creo que sí, vamos a aprender muchas cosas y coincido con ese riesgo que plantea la persona Sí. que hizo el comentario. Y hay alguien que en la misma vía de algo que acabas de situar, me parece, pregunta, ¿cómo pensar en dispositivos de acompañamiento en este contexto de ASPO con la mayoría de las comunidades terapéuticas cerradas? Me parece que abre esto que vos mencionaste, la jugada a, bueno, ¿es la comunidad terapéutica lo único que uno puede pensar como acompañamiento? No, bueno, una pregunta de Manolo. Sí, Manolo, yo creo que nos abre como efecto colateral favorable, llamarlo así. En mi opinión, la pandemia nos sirve para repensar cosas y para repensar otras formas de acompañamiento. Incluso yo me formé en este campo como acompañante terapéutico. O sea, yo era estudiante de trabajo social, se fue hace poco, era estudiante de trabajo social y hacíamos llamada acompañamiento calificado, llamada la institución del Fondo de Ayuda Toxicológica, que es dirigida por Calabrese, que bueno, es la primera institución universitaria, la primera institución que atendió ese tema en Argentina, año 66. Yo no, en esa época estaba en la primaria, pero bueno, en serio. Pero con el acompañamiento terapéutico y la formación que recibíamos como acompañantes terapéuticos, evitábamos las internaciones. Y trabajábamos al revés de la lógica que se aprendió en los 90. O sea, yo, si cuento algo de mi experiencia, si me permitís, Josefina, 2 minutos. Pero por supuesto, sí. Una cosa que yo hacía era común, por pauta cultural, que una persona, un joven, ¿no? No tan joven, se volvía alcoholizado a la casa y el padre le cerrase la puerta en la cara y le dijese, no entrás. Y bueno, entonces el acompañante terapéutico lo que hacía era convencer al padre que lo dejó entrar. Al revés digamos, Pero de ese claro, catecismo de unidades terapéuticas. Porque el sentido común te enseña que la calle es mucho más riesgosa que estar adentro, y por entonces supuesto. entrábamos y teníamos una entrevista con el padre, o entraba porque estaba solo, o sacar gente de la comisaría.
Digo que me especializaba en sacar gente a la comisaría, pero Bueno, en eso que acabas de decir, era como el que más le sacaba más rápido yo, tenía bueno, pero tenía suerte. eso que acabas de decir me parece esencial y también este ciclo de encuentros prevé poder tener espacios para pensar. Cuando hablamos de cuidar y de proteger y de cobijar, bueno, ¿qué lugar ocupa todo esto de los peligros de la calle y la violencia institucional y cómo ahí lo terapéutico puede tener que ver justamente con esto que vos señalás? Sí, tal cual. Incluso nosotros, la consigna que teníamos era, nosotros somos el brazo de la institución acompañando a la persona en la calle. Y había compañeras y compañeros trabajadores sociales, y había psicólogos también, estudiantes y algunos no estudiantes, que no solamente aparecían en situaciones como esta que yo dije recién, acompañaban, como hace una T común, digamos, en la actualidad, digamos, en salud mental, acompañaban a un evento, algo artístico, algo que le interesase a la persona. Pero bueno. Entonces eso te evita lo que implica el encierro, porque el encierro también construye, vuelvo a Goffman, construye una identidad y te ratifica ahí. Totalmente. Otra compañera preguntaba si podía decir un poquito más acerca de esto que mencionaste del deseo, de qué deseamos con nuestra intervención, de cómo circula el deseo en los Es largo. dispositivos. Sí, por eso me parece alguna... Bueno, pero puede ser ligado a una anécdota. No, lo anécdota no sé, no se me ocurre, pero digo, el deseo, como, te lo digo en una frase de Gilles Deleuze, el deseo es revolucionario, dice Deleuze, porque el deseo que transforma, deseo transformar. Deleuze no plantea el deseo en clave psicoanalítica, lo plantea desde el punto de vista de más, si se quiere, social, como más sociocultural. Entonces, por eso dice que el deseo es revolucionario. Esto está, que es un libro muy controvertido y muy difícil. Yo confieso que no lo leí completo porque nunca lo pude entender, que es el Antiedipo, pero está explicado el Antiedipo, es un libro... Te puedo recitar la primera hoja del Antiedipo, de todas las veces que empecé a leerlo y no lo entendí. Pero hay que, después te aprendí que hay que ver en un grupo de estudio, que no se entra por el capítulo 1, etcétera. Pero no, bueno, igual nunca lo entendí. Pero por ahí me parece que si algo de eso, por lo menos la resonancia que tuvo en mí, nos puede quedar como para pensar las prácticas, es que algo del deseo de cada quien también se tiene que jugar en relación a poder comprometerse y poner el cuerpo en lo que implica un abordaje completamente abierto y permeable en los términos en los que vos planteás, digamos, ¿no? Uno pueda reconocer eso. Tal cual, sí, somos sujetos deseantes y en ese sentido, bueno, también hay una cuota de deseo cuando pensamos un abordaje, en un tratamiento. Pero si sigo a Deleuze, y Deleuze dice se desea en contexto. Es decir, se desea a partir de la articulación de una serie de componentes. O sea, yo me imagino la situación cuando estoy deseando. Me imagino el deseo. No deseo. Deleuze dice concretamente, dice, no deseo una mujer, deseo un contexto. Así lo dice. Más o menos así. Acá Guido pregunta cómo se podrían pensar los abordajes comunitarios en contexto de pandemia. Y en contexto de pandemia se hace muy difícil, pero yo creo que es importante no perder la visión de lo territorial y tal vez trabajar desde equipos de salud mental con lo que sería, digamos, yo creo que es necesario que haya, dentro de una perspectiva de lo que sería el plan Detectar, que haya un equipo interdisciplinario que acompañe, que tenga una capacidad de escucha distinta a la que puede tener un técnico. Creo que sería más aliviador. Sería también más complicado y sería poner en riesgo también a más gente, pero me parece que hay que pensar la salud más integralmente, ¿no? Bueno, pero en esa vía estamos un poco, y hay experiencias muy que interesantes que ya se han llevado a cabo. Entonces, ahí estás como volviendo al territorio y
tal vez esa vuelta al territorio hace que te quedes, hace que uno se Ujú, quede ahí, ujú, que se quede de otra manera, por decirlo de alguna forma. ujú. Bueno, Alfredo, si es por preguntas, me parece que hay algunas más que han quedado en el tintero, pero para ser respetuosos con tus tiempos también, estamos en horario, te tenemos hablando sin parar hace 2 horas, ni un trago de agua, me parece que has tenido oportunidad. Eh, pero la verdad fue un placer Bueno, muchas escucharte. Fue un placer tenerte en la apertura porque me parece que los próximos espacios de encuentro van a servir para retomar un montón de las cosas en las que nos dejas pensando y la idea un poco de este espacio tiene que ver con esto, con poder establecer distintas líneas de trabajo, nada más que eso. Bueno, ahí empiezan a llegar las salutaciones y agradecimientos en el chat, gracias. así que, bueno, en nombre de todos, todas y todes, me parece que podemos dar por finalizado este hermoso conversatorio con vos. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, gracias a todos ustedes, todos y todas y todes, y bueno, nos estamos viendo y cuando quieras nos encontramos. Gracias, Quedo a gracias, disposición. Gracias muchísimas por gracias. escuchar. Muchísimas Gracias. gracias a vos. Adiós. Chao, hasta luego. Chao.